Bueno, bienvenidos a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bueno, pues Sí. se me oye bien, ¿no? Voy a ir admitiendo a la gente. Son las 6:02, todavía va entrando gente. Tenemos ya en directo a 50 personas. Tenemos de todo, ¿eh? Tenemos entrenadores, casi el 30% de los... Bueno, casi no, el 30% de los inscritos son entrenadores. Tenemos un 27% de psicólogos deportivos, un 15% de deportistas, un 7% de directores deportivos y un 5% de investigadores en el ámbito del deporte y de la actividad física, ¿eh? O sea que hemos intentado llegar a muchas personas del ámbito del deporte y de la actividad física y sinceramente desde la Asociación Vasca de Psicología del Deporte, EQIPE, bienvenidos a todo el mundo, estamos súper contentos y súper agradecidos de que estéis aquí hoy con nosotros, ¿eh? Todavía está entrando gente, bueno, ya iré admitiendo a la gente. Fijaros, antes de meternos un poco en el tema de hoy, en la conferencia y presentaros el gran invitado que tenemos hoy, sí que me gustaría hacer un pequeño resumen y explicaros quiénes somos, quiénes somos la Asociación Vasca de Psicología del Deporte, EQIPE. Fijaros, la Asociación Vasca de Psicología del Deporte, EQIPE, se formó, es una organización sin ánimo de lucro y se constituyó en 1986 con el propósito de fomentar el estudio de la psicología del deporte, de contribuir la difusión en el ámbito de la psicología del deporte con conferencias como esta, simposios, charlas, publicaciones, etc. Desde entonces pretendemos que sea una asociación, un punto de encuentro de diferentes profesionales que trabajamos en el ámbito de la actividad física, el deporte y sobre todo la psicología de la actividad física y el deporte. No es una asociación de psicólogos del deporte, sino que es una asociación, insisto, de la psicología del deporte. Entendemos que la psicología del deporte no solo es la competencia de los psicólogos, sino que la psicología del deporte es mucho más allá y muchos profesionales que trabajamos en el ámbito de la actividad física y el deporte tenemos que incorporar. Por tanto, os abrimos las puertas desde EQIPE para que forméis parte de la asociación y compartáis con nosotros experiencias a partir de ahora. Fijaros, el tema de hoy, cada vez conocemos más casos de deportistas de élite de alto rendimiento que sufren problemas de salud mental, fundamentalmente trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, que afecta en su bienestar, en la bienestar de estas personas, en la salud, en sus relaciones, en su funcionamiento general y también en el rendimiento. Muchos de vosotros y de vosotras conoceréis muy bien el ámbito del deporte, de élite, de deporte de alto rendimiento, sobreesfuerzo constante, tanto físico como psicológico, un estilo de vida muchas veces con mucha disciplina, sacrificio, renuncias e incomodidades, muy expuesto a la evaluación social, presión por conseguir resultados, que muchas veces esos resultados no dependen únicamente y exclusivamente de ellos, adversidades frecuentes, etc. El impacto emocional que esto tiene en estas personas, tanto en el éxito como en el fracaso, pues muchas veces les hacen vulnerables a desarrollar problemas de salud mental, porque son de carne y hueso, como todos nosotros. Y esta vulnerabilidad presente y cada vez más visible nos ha hecho este año querer reflexionar sobre este tema en esta conferencia, coloquio, con un gran invitado, con Joaquín Dosil. Joaquín Dosil, un gran referente a nivel nacional e internacional en el ámbito de la psicología del deporte, del alto rendimiento, doctor en psicología,
es presidente también de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, es coordinador del Servicio de Psicología del Deporte de Celta de Vigo, autor de 20 libros, más de 100 artículos. Perdón, voy a silenciar a todo el mundo. Y ha asesorado a algunos de los mejores deportistas del mundo en diferentes modalidades como motociclismo, automovilismo, triatlón, duatlón, atletismo, golf o tenis. Joaquín, es un auténtico placer y muchísimas gracias de parte de toda la asociación, de parte del presidente, de parte nuestra, de que hoy estés aquí con nosotros compartiendo este momento. Muchísimas gracias a ti, Unai, por esta calurosa bienvenida y por estos datos que te falta uno que es el más importante, que es la amistad. La amistad que nos une desde hace ya muchos años, tanto con el presidente de Equipe como contigo, y que es lo que nos mueve en la psicología del deporte en muchas ocasiones. Estar con amigos, compartir experiencias con amigos y desde luego, desde esas experiencias y esas convivencias, pues que salgan proyectos profesionales, que se unen a lo personal y que nos hacen desarrollar esta hermosa área de conocimiento. Por lo tanto, para mí es un enorme placer recibir esta invitación y poder compartir durante un espacio de una hora aproximadamente una conferencia, coloquio con todos vosotros. Muy bien, gracias, Joaquín. Bueno, como introducción, no sé, yo he hecho una pequeña introducción, pero cada vez más casos de deportistas de alto rendimiento, de élite, visibles, ¿no? Que cuentan un poquito en las redes sociales los problemas de salud mental que están teniendo. ¿Cómo está la situación? Cada vez tenemos más casos, esto está en aumento. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes tú, Joaquín? Perfecto, Unai. Yo creo que es un tema que está de actualidad. Es un titular dentro del mundo del deporte, el tema de la salud mental, que ha tenido picos, lógicamente, como otros temas de actualidad. Un pico importante fueron los Juegos Olímpicos, donde hubo varias manifestaciones de deportistas de alto nivel, de algunos de los que venían para ser las estrellas de esos Juegos Olímpicos, como Simone Biles, que públicamente manifestaron que la salud mental es un tema prioritario y es un tema que se debe tratar y trabajar. Es por ello que, como bien dijiste en esta introducción, siempre que hablamos de deportistas, sean deportistas amateurs o de rendimiento o de élite o los mejores del mundo, siempre tenemos que hablar de personas también. Es decir, detrás de cualquier deportista del máximo nivel tenemos una persona. Y como tal sabemos que las personas tienen una serie de fortalezas y debilidades. En estos casos, el mundo del deporte, por las características que tiene, por todos los condicionantes sociales que tiene el propio deporte, hacen que sea un lugar, un contexto donde el deportista, sin darse cuenta, puede ir generando algunos aspectos que le pueden causar problemas de salud mental. Una de las características típicas que hemos visto en diferentes modalidades con deportistas del máximo nivel es el carácter obsesivo. Muchos deportistas son muy obsesivos con sus entrenamientos, son muy obsesivos con su cuidado, son muy obsesivos con la alimentación y esto puede generar, lógicamente, desde esa obsesión muy vinculada al deporte, otro tipo de problemas o dificultades vinculados a la salud mental. Es por ello que cuando hablamos de salud mental, y respondiendo a tu cuestión, a esta primera cuestión, es importante partir de la prevención, de la educación, de ese trabajo que se debe hacer en el día a día y donde deben estar implicadas todas las personas del deporte. No es una cuestión solo de la psicología del deporte, es una cuestión de los entrenadores, es una cuestión de los preparadores físicos, es una cuestión de los padres, de los directivos, de cualquier agente que esté vinculado al deporte y donde el profesional de la psicología del deporte es el responsable de poder gestionar mucho mejor esos trabajos de prevención, esa información que le permita detectar con mayor facilidad a los agentes del mundo del deporte ante un caso o varios casos que tengamos de problemas vinculados a la salud mental. Y a partir de esa prevención tenemos la intervención. Lógicamente la intervención sí que tiene que estar en manos de profesionales, ahí debe ser la psicóloga, el psicólogo del deporte, el profesional encargado de trabajar para la mejora de cualquier problema vinculado a la salud mental y esos profesionales desde luego tienen que saber delegar en algunos casos, cuando estamos hablando de psicología del deporte, en algunos casos que se van más allá, es decir, que sean casos clínicos.
Hay psicólogos del deporte que por su formación, que tienen una formación más del ámbito educativo o más del ámbito social, no tienen las herramientas suficientes o no son suficientemente especialistas como para abordar casos específicos de salud mental. Y es por ello que ahí sí que es muy importante el saber delegar en algunos casos a profesionales clínicos que trabajen ese aspecto que es de la persona, aunque esté vinculado al deporte, y que sí que complemente el psicólogo del deporte con aspectos que estén muy vinculados al deporte y que ayuden, lógicamente, a mejorar la salud mental de ese deportista cuando ya estamos interviniendo con él. Es por ello que, desde mi punto de vista, tema de actualidad, de máxima actualidad, tema que todos tenemos que tener en nuestro radar para saber que si hay este tipo de casos, hay profesionales que son los adecuados para trabajarlos, que son, repito, profesionales de la psicología del deporte, y estos profesionales son los que tienen que cubrir esa demanda que actualmente se está haciendo mucho más llamativa por la cantidad de casos que lo han visibilizado. Para mí la gran diferencia entre el 2022 con respecto al 2012, 10 años atrás, es la visibilidad que han dado todos estos deportistas a los problemas que hay de salud mental. Igual que hace 10 años lo sabía, pero no se atrevían, no se daban el paso de hacerlo público. Hoy en día son muchos los deportistas que lo están haciendo público. Muy bien, Joaquín. Has comentado muchas cosas, pero un poco por ir al principio, ¿no? ¿Qué factores crees, un poco ambientales y también personales, crees que un poco predisponen y un poco favorecen a veces la aparición de este tipo de problemas? ¿Y qué consecuencias tiene esto en el deportista? Muy bien, ahí lógicamente tenemos todo tipo de deportistas. Yo siempre defiendo una máxima: cada deportista es único, cada deportista es diferente. Por lo tanto, cada deportista puede tener una mayor posibilidad de padecer problemas de salud mental o una menor probabilidad. ¿En qué aumenta o disminuye la probabilidad de que un deportista tenga problemas de salud mental? Pues en el contexto en el que se ha desarrollado, tanto el contexto deportivo como el contexto personal. Hablamos del contexto familiar, hablamos del contexto social, amigos, amistades, compañeros de trabajo, de instituto, de colegio, etcétera, etcétera. Y ahí está también la otra parte, que es la que tiene que ver con la persona, la propia persona. Genéticamente cada uno es diferente y tiene también una mayor predisposición. Algunos perfiles de personalidad tienen mayor predisposición a tener más probabilidades de problemas de salud mental. Es por ello que ahí es muy importante tener un seguimiento del desarrollo de la vida deportiva. Y en ese desarrollo de la vida deportiva, para mí, es uno de los ámbitos donde más debemos explorar, en primer lugar, y explotar, en segundo lugar, desde la psicología del deporte. Tal vez el mejor profesional hoy en día para trabajar el desarrollo de vida deportiva es el psicólogo del deporte. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta todos los aspectos, todos los contextos que pueden estar influyendo en esa vida deportiva. A partir de aquí, y respondiendo a tu cuestión, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos a deportistas que su ambiente, el ambiente donde se han desarrollado, donde se han educado, les ha ofrecido ese propio ambiente, ese contexto, herramientas, posibilidades para desarrollar métodos, estrategias de afrontamiento a las diferentes situaciones que a otros que no han tenido esas facilidades les perjudica porque no tienen esas herramientas, no tienen esas estrategias de afrontamiento. En los primeros no sufren problemas de salud mental porque tienen las herramientas, los segundos, al no tenerlas, tienen mayor probabilidad. Aquí hablamos siempre de prevalencia, hablamos de probabilidades, no podemos ser extremistas y decir, va a ser una persona con problemas de salud mental o no los va a tener. Eso es imposible de saber. Y está el factor personal. El factor personal es cómo vas interpretando los diferentes momentos de tu vida deportiva. Desde que no eres nadie en el deporte porque eres simplemente una persona que practica por practicar, hasta que empiezas a tener ciertos resultados que a veces se producen en categorías muy tempranas, con 10 años, 12 años, 14 años, 16 años, y esto lo que hace es que todo lo que conlleva el deporte, y más en unas modalidades en otras, todo lo que tiene que ver con el entorno social, el entorno de comunicación del deporte, todo lo que hace que el deporte sea a nivel social algo tan llamativo, pues cómo gestiona esa persona desde su propia personalidad
las ansiedades típicas de la competición, las expectativas que van poniendo los entornos, cómo va gestionando el ganar, el perder, cómo va gestionando la frustración. Y ahí son pequeños desencadenantes que se van uniendo para tener un verdadero problema de salud mental o para quedarnos a veces en pequeños problemas de salud mental que pasan incluso desapercibidos. Esto es lo que realmente nos estamos encontrando. Y ya cuando nos encontramos con deportistas de élite al máximo nivel, ahí se suele decir, pues todos tienen sus manías, todos tienen sus cosas, se suele hablar coloquialmente de esta manera, pero detrás de esas cosas y de esas manías, en muchas ocasiones tenemos que tener cuidado de que no estemos ante un preludio de lo que puede ser problemas de salud mental. Algunos de los que has citado, Unai, son muy importantes. Pues un deportista que producto de su vida deportiva, de no consecución de ciertas metas, ciertos objetivos, de no encontrar su lugar en el deporte, acaba con un burnout y del burnout pasa a una depresión y está con depresión, pues estamos ante casos muy, muy, muy peligrosos. Peligrosos porque sabemos, y hay constancia, que desde casos como en el waterpolo, de uno de los que fueron medallistas en Barcelona 92, el portero de la selección española, que falleció, es decir, se quitó la vida por temas vinculados a la salud mental, como casos posteriores que hemos tenido en España, como Miguel Ángel Jiménez, el Chava Jiménez en ciclismo, Marco Pantiani, aunque vinculado también a otro tipo de sustancias, etcétera, etcétera. Hay muchísimos casos en la literatura que denotan que debemos estar muy pendientes, no de los deportistas de élite, sino de cualquier deportista y sobre todo de las personas. Igualmente, en la propia sociedad actual vemos que hay un incremento muy llamativo, sobre todo desde la pandemia, de los casos que están buscando profesionales, no solo de psicología, sino de psiquiatría. ¿Por qué? Porque estamos ante muchas personas que están con cuadros depresivos, muchas personas que buscan en una pastilla que le resuelvan todos sus problemas, muchas personas que están con cuadros de ansiedad muy marcados, y esto lo que hace es que estemos en un momento social, histórico, donde hay una mayor sensibilidad de la población a los servicios de psicología, incluso de psiquiatría, por toda la situación que tenemos. Genial, genial. Por tanto, es una, digamos, una relación, ¿no? Interrelación un poco en estímulos más ambientales que pueden ser. El alto rendimiento tiene estímulos potencialmente estresantes, pero hay un factor, ¿no? Como bien decías, personal, ¿no? Vemos muchas veces, además, ¿no? Deportistas, quizá sin tener muchísima presión en su entorno, se autopresionan ellos mismos, se autoexigen muchísimo, ¿no? Se autocritican en exceso o incluso tienen un perfeccionismo exagerado, ¿no? Por tanto, diríamos que es una interrelación de ambos estímulos, ¿verdad? Eso es. Por eso hay que, cuando se está trabajando con deportistas, tenemos que tener muy claro lo que piensan, cómo piensan, en qué situaciones piensan ciertas cosas y sobre todo, lo más importante, el autohabla. ¿Qué se dicen a sí mismo? El self-talking, el hablarse a uno mismo de forma correcta, es uno de los grandes elementos para poder prevenir problemas de salud mental. Si tú te hablas bien, estás aumentando tu autoconcepto, estás aumentando tu autoestima, estás aumentando tu autoconfianza y es una manera de poder casi estar trabajando de forma educativa para que ese deportista no desencadene en problemas de salud mental. Es muy importante hablarse bien a uno mismo y tener una buena gestión de los pensamientos. Pensamientos adecuados que te permitan, lógicamente, rendir mucho mejor, pero lo más importante, más que rendir mejor, es que tengas mayor bienestar, sentirse bien con uno mismo. Y eso es uno de los grandes objetivos que tenemos en la psicología, incluso la vinculada al alto rendimiento. Cuando trabajamos en psicología vinculado al alto rendimiento, tenemos que tener siempre muy presente la parte de bienestar, que el deportista se sienta bien consigo mismo, porque sabemos que cuando uno está bien consigo mismo, va a rendir mucho mejor en su modalidad deportiva o en cualquier trabajo. Claro, sí, sí. No son incompatibles, sino que tiene que ir de la mano, ¿no? El bienestar, la salud y el rendimiento. Fíjate, Joaquín, tenemos un 15% de deportistas que están en directo, ¿no? Un deportista, cuando no se siente bien, cuando siente un poquito algunos estados emocionales de los que hemos hablado, ¿a quién tiene que acudir? ¿Dónde tiene que pedir ayuda? ¿A dónde tiene que acudir? Muy bien. Ahí tenemos, lógicamente, varios perfiles y hay que ver cada situación en particular, pero el profesional
lo tenemos que tener clarísimo. Es el profesional de la psicología del deporte. Ese es el profesional que tiene que trabajar el aspecto mental del deportista y tiene que estar muy claro. Aspectos emocionales del deportista los debe trabajar el psicólogo, la psicóloga del deporte, porque es el que sabe de esta temática. Y eso lo tiene que tener clarísimo cualquier deportista. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones el club o la disciplina no tiene a un profesional de referencia y tienen que ser los propios entrenadores o preparadores físicos u otras personas que están en el entorno los encargados, entre comillas, de estabilizar emocionalmente, de planificar psicológicamente cómo debe ser la temporada, cómo deben ser las competiciones, los entrenamientos. Nosotros somos partidarios desde siempre de que el entrenador debe utilizar psicología, no debe ser psicólogo del deporte, debe utilizar su psicología. Todos los entrenadores, absolutamente todos los entrenadores deben utilizar la psicología y utilizarla bien. Y deben ser los primeros en alertar cualquier tipo de situación que sea potencialmente peligrosa buscando a un profesional. Son los encargados, porque son los que están con el deportista. Si no hay entrenador o no hay confianza con el entrenador, están los padres, están las familias. Trasladarle a las personas de tu confianza que necesitas ayuda. Y es algo que nadie se debería avergonzar. De decir, levantar la mano y decir, necesito ayuda. ¿Por qué? Por un aspecto emocional, por un aspecto que tiene que ver con lo que pienso, porque no me siento bien compitiendo, porque es que me pongo muy nervioso, es que me siento presionado, es que estoy frustrado. Que levante la mano. Eso es lo que siempre le estamos pidiendo al deportista. Con personas que estén en su entorno y que si él puede buscar directamente a un profesional, que lo busque, sino con personas de su entorno de confianza. Entrenadores, lógicamente, siempre debe haber una gran conexión entre la psicología y los entrenadores, entre profesionales de la psicología y los entrenadores. Desde mi humilde opinión, es uno de nuestros grandes aliados en el deporte, porque además de que nos puede alertar, nos puede decir o mandar a un deportista para trabajar con nosotros, debemos colaborar con los entrenadores para potenciar esa psicología del entrenador. Yo en el alto rendimiento, Unai, en estos momentos estoy trabajando con algunos entrenadores de élite mundial y no con el deportista. Con ellos para que mejoren sus capacidades psicológicas para influir positivamente en sus deportistas. Es por tener ese dato. Sí, sí. O sea, que es una vía de intervención muy, muy interesante y te digo, yo también la experiencia que tengo en el balonmano, últimamente hay cada vez más interés sobre esto y cada vez más clubes y sobre todo entrenadores se han puesto en contacto conmigo para trabajar aspectos y cómo incorporar incluso ellos la psicología en su trabajo, ¿no? Como bien dices, ¿no? El entrenador debe incorporar estrategias psicológicas en su trabajo. No es un psicólogo, pero tiene un rol psicológico en el cual tiene que incorporar esas estrategias psicológicas. Y como bien dices, tiene que ser la primera persona que esté un poquito en alerta de estos aspectos. Y cuando el deportista tiene ya problemas un poquito más graves, ¿es el psicólogo deportivo quien se tiene que encargar o habría que derivar a un psicólogo deportivo clínico o con un enfoque clínico? Yo soy partidario de que si eres psicólogo del deporte y estás capacitado para trabajar ciertos aspectos clínicos, lógicamente los puedes trabajar. Pero no todos, repito, no todos los psicólogos del deporte están preparados para ciertos trastornos, para ciertos problemas. Me viene a la cabeza algo muy típico en el mundo del deporte, que son los trastornos de la conducta alimentaria. Ser especialista en trastornos de la conducta alimentaria requiere una especialización, es decir, profundizar. Es un trabajo que tienes que comprender muy bien ese deportista, lo que está viviendo, por qué está haciendo las cosas y lógicamente ahí un psicólogo clínico tiene muchísimas herramientas. Un psicólogo del deporte tendría que ser clínico especialista en ese trastorno para poder hacer un buen trabajo con un niño, con una niña, un chico, una chica que tuviese trastornos alimentarios. Es por ello que, desde mi punto de vista, el psicólogo del deporte tiene que conocer muy bien sus límites, dónde están sus limitaciones profesionalmente hablando, de conocimiento, de intervención, y es el mejor momento para establecer alianzas con colegas que están trabajando en clínica y que sean especialistas en estas temáticas. A mí cuando me trasladan algún tipo de
de dificultad o problema que tiene algún de los deportistas que estamos coordinando, que estamos llevando sus carreras deportivas, pienso siempre en el profesional, muchas veces psicólogo o psicóloga clínica, que esté vinculado a esa temática. Porque sabemos que hay personas que tienen más experiencia trabajando con depresiones, personas que con los TOC trabajan muchísimo con TOCs, otros que están trabajando muchísimo con los trastornos de conducta, de alimentación, con los trastornos alimentarios y así sucesivamente. Es por ello que es importante, desde mi punto de vista, tener la posibilidad, estudiar con quién establecer alianzas, también a nivel clínico. Y ahí lo más importante, Unai, sería, si tú estás trabajando dentro de un club, si tú estás trabajando desde la perspectiva del deporte, de rendir, de mejora del rendimiento psicológico, vincular también tus actuaciones al ámbito del problema es algo que hay que valorar estratégicamente, aunque puedas hacerlo. ¿Por qué? Porque la psicología del deporte que defendemos desde los trabajos que hacemos en la Universidad de Vigo, desde Libredón, que es desde la empresa que trabajamos con diferentes deportistas, trabajamos una psicología de mejora del rendimiento. Y esa mejora del rendimiento no es la psicología de antaño del problema. Es decir, deportista que viene, que acude a trabajar el aspecto psicológico no es porque tenga problemas, sino porque quiere mejorar, quiere conseguir sacar un 5%, un 10% más de rendimiento, que gracias a eso puede marcar la diferencia de ser séptimo del mundo a ser primero del mundo, o octavo de España a ser un medallista en un campeonato de España. Y esa es la diferencia que a mí me parece sustancial cuando estamos hablando de la salud mental. Vincularse y estratégicamente vincularse a la psicología del rendimiento, hay que tener cuidado y desligarse muchas veces de temas que están vinculados a problemas de salud mental, a problemas realmente. Sí, sí, sí. Muy interesante ese enfoque. Y Joaquín, ¿qué crees que, un poco ya yendo a ese tema que has comentado, que a mí también me parece fundamental, ¿no? El tema de la prevención. La salud mental se trabaja desde la prevención, ¿no? Desde la educación, has comentado. ¿Qué pueden hacer un poco, y yendo un poquito a los datos, ¿no? Porque hoy hemos conseguido en esta conferencia tener a entrenadores, a deportistas, a directores técnicos, ese entorno del deportista, también los sanitarios, sean los médicos, fisios, ¿qué pueden hacer para trabajar desde este enfoque preventivo? Sí, la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad deben ser dos términos que se utilicen constantemente, diariamente en el mundo del deporte. Yo entiendo que los profesionales que estamos vinculados al deporte debemos, en primer lugar, tener muy buena comunicación. Tiene que haber una excelente comunicación con entrenadores, con preparadores físicos, con médicos, con fisios. Y siempre pongo el mismo ejemplo para hablar de la comunicación. Cuando uno empieza a trabajar en un equipo de fútbol, lo primero que tiene que hacer es preguntarle a los fisios. Ni al entrenador, ni al preparador físico, ni al presidente, ni a directivos, ni a los propios jugadores. Hay que ir a junto de los fisioterapeutas y preguntarle cómo está de salud mental este equipo. Porque como se tuman en la camilla todos los días los jugadores, le cuentan toda su vida y son un auténtico termómetro de la salud mental individualmente de cada jugador y del equipo. Ya lo creo, ya lo creo. Es así de importante, Unai, desde mi punto de vista, que haya esa buena comunicación y que haya un trabajo multidisciplinar. A partir de esa comunicación tiene que haber, segundo, colaboración. Hay que colaborar. Hay que romper de una vez por todas las barreras que muchas veces ponemos los profesionales, que no sepan qué estoy haciendo, todo esto. Hay que ser transparentes. Hay que hablar con toda franqueza, con toda transparencia y con toda tranquilidad con un fisio y decirle, mira, quiero trabajar con este deportista, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué estás viendo? Vale, que te dé información, a partir de esa información colaborar, incluso trasladarle. Yo, por ejemplo, con los fisios a veces le digo, estoy trabajando con este jugador, no le voy a decir por secreto profesional que estoy trabajando con ese jugador, pero sí que le puedo decir, cuando esté hoy en camilla, mándale un par de fogonazos o un par de frases motivadoras de Michael Jordan, porque le gusta Michael Jordan. Y eso, encantados de hacerlo, encantados. O hoy cuando lleguen a la clínica, ponle la pizarra, que siempre miran allí horarios y todo esto, ponle ahí una frase
que les motive, que sabemos que les gusta, y pónsela ahí, como cosa tuya. Entonces son aspectos que sirven para tener colaboraciones y juntos ir en un mismo camino. No hay cosa más bonita, que es la tercera. Una vez es comunicar, la segunda colaborar, y tercero que ser un equipo, ser una piña, ser no un grupo de profesionales juntos, sino que realmente ser una piña, ser un equipo, igual que lo es, o que intentamos que sea cualquier equipo, cualquier modalidad colectiva. Ser un equipo de profesionales con un mismo objetivo, que es conseguir que esos deportistas saquen su máximo rendimiento, pero también tengan un gran bienestar, que se sientan bien en esa casa, y en la que todos debemos velar por ese bienestar. El bienestar de la casa y el bienestar de los integrantes de esa casa. Cuando tenemos por ese lado esa buena comunicación, esas colaboraciones, y hacemos un equipo, tenemos a todos en una misma línea. Es lo que a mí me gusta denominar la línea de pensamiento común. Una misma línea de pensamiento que nos permite ir hacia una meta, hacia un objetivo, que es ser más fuertes como equipo, como grupo de personas que estamos juntos, conseguir una serie de resultados, conseguir un rendimiento diario, conseguir un ambiente de trabajo, y eso nos permite trabajar desde la prevención. Ahí está la educación. Cuando todo el mundo está concienciado con esta misma línea de pensamiento de que la salud mental es importante, de que debemos estar todos alerta de que puede surgir, a lo mejor en una sesión de fisioterapia, con el masajista, en una conversación con el preparador físico, puede surgir cualquier tipo de idea que tenga ese deportista, ese jugador, o alguna preocupación, que es bueno que se la trasladen, lógicamente, con esa comunicación al profesional, al psicólogo del deporte, a la psicóloga del deporte, para que, si de una manera natural, tome cartas en el asunto. Ahí es lo que yo recomiendo que se haga desde esa parte preventiva. Joaquín, y por ejemplo, el propio entrenador, ¿no? Que hemos insistido y compartimos esta idea, ¿no? Que tiene un rol psicológico, no es psicólogo, pero tiene un rol psicológico, tiene que incorporar estrategias psicológicas. ¿Qué cosas puede trabajar, puede incorporar en su trabajo? Muy bien. Para mí, los grandes entrenadores no son los que más conocimiento tienen de la parte técnica, táctica, incluso física. Los mejores entrenadores del mundo, de cualquier modalidad, son buenos, lógicamente, en conocimiento, porque de esos hay muchísimos que tienen muchos conocimientos, pero son aquellos que saben trasladar bien esos conocimientos, que saben llegar a la persona. Y llegar a la persona va más allá de simplemente decirle lo que tiene que hacer o lo que le vendría bien, las cargas, el tipo de entrenamiento. Va en adaptar todas las teorías del entrenamiento a la persona que tienen delante, a la situación que tiene o las situaciones que tiene y que está viviendo la persona que tienen delante. Yo no entiendo cómo hay entrenadores que se basan en un plan de entrenamiento y es lo mismo que el deportista haya dormido bien o haya dormido mal, tenga exámenes o no tenga exámenes, esté con un problema muy grande en su casa o esté sin ningún problema. Tienen que haber pequeñas adaptaciones. Eso es un papel del entrenador. Tienen que utilizar una psicología donde antes del deportista está la persona. Según cómo está la persona, el deportista podrá afrontar mucho mejor el entrenamiento, podrá tener unas u otras cargas, porque el aspecto emocional, personal, va a determinar la asimilación de ese entrenamiento. Por eso a veces hay deportistas que se rompen, y no se rompen porque haya sido una carga muy elevada, sino porque su situación personal era una situación personal en ese momento muy delicada y estaba durmiendo poco o estaba en su cabeza con una actividad cognitiva de muchos pensamientos constantemente que le estaban haciendo daño y eso le provoca una lesión. Por ello es tan importante que el entrenador utilice esa psicología para prevenir, para educar. Es decir, no solo trasladar el conocimiento que tienen de la parte de entrenamiento, sino que siempre antes recomendamos que les pregunten cómo está el deportista, cómo te encuentras, cómo va tu día, cómo van las cosas, cómo va tu vida en general, cómo va tu vida. Y según eso, mantenemos el entrenamiento, bajamos un poquito cargas, valoramos bien la situación para de esta manera adaptarlo lo mejor posible a ese deportista. Ahí estaremos trabajando la prevención en salud mental. Y algo que también, y con esto acabo esta parte,
que también es fundamental de los entrenadores. Deben ser los primeros en mimar el ambiente, los primeros en crear ambientes que sean agradables, contextos agradables para que el deportista esté con muchas ganas de ir a entrenar. Porque en la mayor parte de las modalidades el deporte en sí mismo es muy sacrificado. Es un sacrificio físico muy grande, un sacrificio muchas veces mental muy grande, son muchas horas, y esto lo que hace es que o bien ya vas trabajando desde el primer día de la pretemporada los ambientes, los contextos, y ahí estás haciendo prevención, o bien te vas a encontrar con situaciones que a lo mejor se te van de tu control y que pueden ser contraproducentes. Muy bien, genial, Joaquín. Mira, otro tema que quería sacar un poquito y para ir un poco cerrando, ¿no?, la conferencia. Te he escuchado muchas veces, ¿no? Pero últimamente, por ejemplo, el último congreso que tuvimos en Cantabria, ¿no? En una mesa te escuché hablar un poco del futuro optimista que tenemos en la psicología del deporte y también los psicólogos del deporte, ¿no? Me gustaría un poco que nos transmitieses un poco esta idea, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la psicología del deporte? ¿Cómo ves el futuro de los psicólogos del deporte? Pues llevo desde 1999 trabajando en la psicología del deporte y eso me ha permitido ver casi todas las etapas por las que hemos ido transcurriendo en estos 23 años. Un discurso muy negativo, recuerdo a principios del 2000, discurso negativo, no damos entrada en el deporte, no se nos valora, etcétera, etcétera, y un discurso que en el 2022 es totalmente contrario, es mucho más positivo. Es mucho más positivo porque la figura del profesional de la psicología del deporte ya se ha aceptado, ya está aceptada. Solo nos queda que, además de estar aceptada, esté bien remunerada, que es algo muy importante. Bien remunerada, que se le dé la relevancia que tiene este profesional, que, ojo, ya se le está dando. Ya hay muchos colegas que están teniendo muy buenos contratos, es decir, que tienen un retorno económico por su actividad que es suficientemente potente, como otros profesionales de mucho prestigio, y eso es muy importante para la psicología del deporte. Tenemos una mayor cantidad de deportistas y entrenadores que ya no hablan de creer o no creer en la psicología del deporte, que era el discurso de hace 20 años, sino que hablan de poder tener un profesional de la psicología del deporte porque sé que me aporta valor y qué recursos puedo tener para poder contratar a un profesional de la psicología del deporte. Es decir, ha cambiado radicalmente la situación de la psicología del deporte. Estamos en un momento dulce, vinculado también a la propia sociedad, donde hay un mayor reconocimiento y un mayor valor a la psicología del deporte, donde en el mundo del deporte casi todos los deportistas que vienen desde las canteras, desde categorías inferiores de diferentes modalidades, perciben que al llegar a la élite todo el mundo tiene o debe tener un psicólogo del deporte, y eso es buenísimo, eso es un nicho, eso es un caldo de cultivo espectacular para la psicología del deporte, porque hay una apertura absoluta. Los casos que últimamente han salido con colegas muy amigos, como puede ser el de Carlos Alcaraz con la psicóloga de Valencia, Isabel Balaguer, como puede ser el propio Joaquín Valdés en la selección española de fútbol junto a Luis Enrique sentado en el banquillo, son casos que dan también visibilidad a que el profesional de la psicología del deporte no se ocupa de que tenga problemas o que esté loco el deportista, etcétera, etcétera, sino que acompaña, en este caso a un entrenador para intentar mejorar su rendimiento como entrenador o a un equipo, a un deportista para trabajar con todo el staff y con ese deportista para intentar fortalecer su mente, es decir, para la fortaleza mental y así sucesivamente. Por eso yo soy totalmente optimista con la situación actual de la psicología del deporte y veo que el futuro es nuestro. Cuando digo que el futuro es nuestro, es dar los pasos apropiados para seguir dándole valor a la figura del profesional de la psicología del deporte. Dándole valor con cada actuación, que perciban dentro del mundo del deporte cualquier persona que no es un motivador, que no es una persona que viene a hacer 4 o 5 relajaciones o 4 o 5 visualizaciones, sino que es alguien que se integra, que participa
en el rendimiento diario, en el rendimiento en los entrenamientos, en las competiciones, porque le da un valor que ningún otro profesional le puede dar. Y esto para mí, Unai, es lo más importante. Darle un valor que no haya otro profesional que se lo pueda dar. Ni un entrenador que sepa mucha psicología y que aplique mucha psicología, ni un PF, un preparador físico, ni cualquier utillero, fisioterapeuta, masajista, médico, etcétera, etcétera. Que pueden utilizar la psicología y muy bien, pero el profesional que le debe dar valor a la psicología y a este porcentaje tan importante del rendimiento que es la psicología, debe ser el profesional de la psicología del deporte. Optimista totalmente, Unai. Comparto contigo, Joaquín, esta visión. Cada vez que te he escuchado decía, bueno, yo también lo vivo así, lo percibo así, ¿no? Los deportistas que me llegan, ¿no? Y algunos deportistas jóvenes de aquí de Álava, deportistas promesa, vienen a solicitar ayuda con toda la naturalidad y apertura. Incluso algunos te comentan, no, es que todos mis compañeros, compañeras de la selección tienen psicólogo o psicóloga. Yo también quiero, ¿no? Hay una apertura completa por parte de los deportistas y cada vez una apertura mayor también de los clubes. Yo sobre todo me muevo en el ámbito del balonmano y veo también que esto está llegando y ya los clubes no se cuestionan eso, sino están haciendo cálculos cómo pueden conseguir una partida, un dinero para poder incorporar la figura del psicólogo del deporte. Fíjate, yo cuando fui deportista, jugador de balonmano profesional, hace 25 años cuando empezaba, nadie en ningún club de Asobal, salvo el Barça, tenía preparador físico. Hoy en día no existe ningún club de Asobal de ese nivel que no tenga preparador físico, ¿no? Creo que estamos entrando un poquito en ese proceso, entiendo yo, en la psicología del deporte, ¿no? Estoy convencido de en la próxima década, pues muchos clubes, muchas selecciones, muchas federaciones van a incorporar la figura de la psicología del deporte porque vemos que es muy, muy importante para mejorar el rendimiento, como has comentado, para dar ese extra y cuidar la salud y el bienestar de nuestros deportistas. Genial, Joaquín. No sé, ¿quieres cerrar con algún otro tema? ¿Quieres comentar alguna otra cuestión? En la línea que vienes marcando ahora, Unai, es muy interesante esto que acabas de decir, puesto que ya hay alguna iniciativa en algunos países de crear esa necesidad que acabas de apuntar, es decir, un profesional de la salud mental en cada club como obligatorio. Igual que hay un médico, por ejemplo, en fútbol es obligatorio que en la Liga de Fútbol Profesional todos los equipos tengan médico, pues deberían tener obligatoriamente un profesional de la psicología del deporte, un especialista en psicología del deporte. ¿Por qué? Porque es el encargado de esa parcela. Se ha hecho, por ejemplo, en Chile los equipos de la Primera Liga, y los asesoramos también porque nos han pedido ese asesoramiento en un momento determinado, que todos tuviesen un profesional de la salud mental. Ahí lo que nosotros les solicitamos que fuera psicóloga del deporte con máster en psicología del deporte. Por lo menos con máster en psicología del deporte, puesto que el deporte tiene muchas características que lo hacen único con respecto a la psicología en general, es decir, con especialización. Eso es lo que le solicitamos. También en la NBA se hizo un primer acercamiento a que haya profesionales de la salud mental. Ahí, lógicamente, cuando se deja muy abierto a salud mental, incluso hay algún médico que entra por la parte de salud y dice, claro, yo como médico podría también tratar este aspecto, o hay otros profesionales que se acercan, incluso con el intrusismo que hemos vivido en los últimos años de algunos mentalistas, coaches, etcétera, que sin tener una preparación apropiada quieren meterse ahí. Entonces eso es algo que hay que vigilar. En el caso de nuestro país, intentar llegar a acuerdos con las entidades que deben tomar estas decisiones. Es algo que en Galicia hemos tomado ya también alguna iniciativa y estamos intentando que se reconozca, por ejemplo, con todos los deportistas de Galicia de alto rendimiento, que tengan en el 2023 la posibilidad de tener un servicio de psicología al deporte, como un complemento, no por problemas, sino como un complemento. Y es algo que ya se está implementando, que se está acabando de preparar y esperemos que llegue a buen fin. Se están llevando a cabo iniciativas, es el momento de la psicología del deporte.
Y desde mi punto de vista, ahora, como se suele decir, el balón está en nuestro tejado. Somos nosotros los responsables de desarrollarlo. Tenemos la responsabilidad de hacerlo. Entramos, yo creo que desde después de esta pandemia, 2020, en una década muy, muy interesante para la psicología del deporte, que puede marcar un hito histórico, un cambio casi de paradigma, donde sí que se incorpore, como decía Unai, como un preparador físico en su día, el psicólogo del deporte, el profesional de la psicología del deporte en cualquier modalidad. Ojalá que sea así. Gracias, Joaquín, gracias. Fijaros, si te parece bien, Joaquín, hay gente que nos ha escrito, hay preguntas, comentarios en el chat y vamos a, si quieres, Aitor, puedes abrir micro y cámara y si quieres podemos ir haciendo las preguntas. Buenas, Unai, Joaquín, enhorabuena por esta brillante conferencia tan interesante. Pues sí, las personas inscritas ya nos han planteado alguna que otra pregunta y bueno, se las vamos a hacer llegar a Joaquín. Joaquín, nos preguntan, ¿crees que las redes sociales, y vamos a incluir también los medios de comunicación, pueden influir de manera negativa en la salud mental de los deportistas? Perfecto, una excelente pregunta, también de mucha actualidad. No lo hemos citado durante esta conferencia coloquio, pero desde luego quien lo haya preguntado está actualizado porque es algo fundamental. Hasta tal punto que, por ejemplo, desde el Servicio de Psicología del Deporte que tenemos en el Celta de Vigo, la semana pasada reunimos a los juveniles y Juvenil A, Juvenil B, Cadete A, Cadete B, y Celta B para hablar del impacto que tienen las redes sociales. Es decir, los estamos intentando prevenir, estamos educando, estamos trabajando desde la formación. En primer lugar, ¿se debe o no se debe tener redes sociales? Eso es lo primero. Segundo, si tienes red social, ¿qué tienes que poner en la red social? El impacto que tiene un deportista de élite o que está cercano a la élite en las redes sociales es grandioso, es realmente un altavoz de todo lo que está ocurriendo en su vida y es muy importante que lo enfoquen de forma apropiada. Cualquier comentario que no sea apropiado puede tener una influencia en su futuro que sea tremenda. Es por ello que nosotros trabajamos siempre desde valora si tienes redes sociales o si no tienes. La mayoría nos dicen, quiero tener redes sociales. Bien, pues ya que tienes redes sociales, vamos a tener unos criterios que si las quieres llevar tú, no te las va a llevar nadie, criterios de qué tipo de noticias voy a poner. Porque piensa que es tu imagen, piensa que es la imagen que estás proyectando, que si en un futuro quieres competir en un sitio determinado, quieres ir a un equipo determinado, quieres hacer algo, va a estar condicionado por lo que hayas puesto o dicho en un momento determinado. Buscamos que de esta manera, y con muchos ejemplos, le ponemos siempre muchos ejemplos que por desgracia no fueron positivos, fueron bastante negativos, les mostramos que hay que tener una estrategia de comunicación en redes sociales. Esa estrategia puede ser más personal o más impersonal, o más profesional. Si es personal y tú quieres tocar temas personales en redes sociales, tienes que saber hasta dónde, de qué manera, y eso es lo que les intentamos explicar. Las redes sociales, se lo puedo decir a todos los participantes, con deportistas de élite con los que tuvimos la oportunidad de estar trabajando, en muchos casos no lo llevaban ellos, en otros casos sí que lo llevaban ellos y acabaron cerrándolas, otros preferían no entrar en redes sociales porque recibían muchas críticas, y cuando recibes críticas, una crítica a lo mejor no te hace daño, una segunda no te hace daño. Cuando recibes 500, 1000 críticas, 2000 críticas, pues sí que te pueden hacer daño, porque ya empiezas a pensar, uy, si todo el mundo piensa así de mí, no quiero ni salir a la calle. Si todo el mundo piensa así, a ver si realmente soy malo, a ver si realmente estoy cometiendo tantos errores. Y eso hace mucho daño. Lo que les explicamos también, que detrás de las redes sociales está la libertad de las personas para comentar, y dentro de esa libertad te puede estar comentando una niña de 13 años o un adulto de 80 con nivel cultural alto, medio, bajo, con una capacidad crítica excepcional o pésima, alguien que te falta respeto, etcétera. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta para que sepan qué poner, cómo ponerlo, cuándo ponerlo, y de esta manera tener mayor control sobre esas redes sociales. Muy bien, Joaquín, muchas gracias. Seguimos con la siguiente. Nos preguntan, Joaquín,
La actividad deportiva en los deportistas siempre genera algunas dificultades, pues tales como ansiedad, frustración de la derrota, presión competitiva, dificultades de sueño u otras. ¿Y se puede considerar esto mala salud mental o problemas mentales o entraría dentro de algo que se conoce como malestar psicológico pasajero? Muy bien, fantástica. También muy buena pregunta. Veo que hay nivel, no sé si Unai fue escogiendo a cada persona que está aquí porque hay mucho nivel. Muy buena pregunta. Son estas que acaba de citar la persona que formula esta pregunta, son típicas del deporte, es decir, son consustanciales al propio deporte, sobre todo cuando hablamos de deporte de competición. Aquí el secreto está en conseguir que todos estos aspectos, el no dormir bien, el sentirse mal ante un resultado, gestionar emociones, etcétera, que no sobrepasen la línea roja. La línea roja que te lleve a tener un problema mental real. Se convierte en problema cuando ya estás todo el día dándole vueltas, cuando ya te sientes mal todo el día, cuando llegas a una serie de síntomas vinculados a tu día a día que te hacen alterar tu rutina. Entonces ahí sí que estamos en problemas. Pero mirándolo desde la otra cara de la moneda, es consustancial al deporte estar un poco nervioso, el a lo mejor incluso ir más al baño antes de una competición por las respuestas fisiológicas que se producen, y es porque realmente le interesa la competición, porque es importante para esa persona. Es decir, es normal. ¿Qué es lo importante ahí? ¿Qué es lo fundamental? Trabajarlo. Es decir, educar a la persona para poder trabajar esas situaciones, tener herramientas para gestionar mucho mejor esos pensamientos, esas emociones, incluso gestionar las veces que se va al baño y cómo se va al baño. Y todo esto te hace ser más poderoso mentalmente hablando. Es decir, la fortaleza mental hace que una persona sea mucho más fuerte mentalmente cuando estas pequeños problemas, pequeñas dificultades consustanciales al deporte van surgiendo y los va superando. Porque si lo supera, lo más bonito que tiene el deporte es poder trasladar esto a la vida. Es decir, si tú consigues gestionar el sueño, por ejemplo, antes de una competición y duermes, ya no digo perfecto, pero bastante bien, cuando tengas en la vida un día importante como una entrevista de trabajo, un día que tienes que dar una conferencia delante de 1000 personas, un día que tienes una reunión importante con tu jefe o con quien sea, puedes gestionarlo desde lo que has aprendido en el deporte. Es por ello que el deporte es un lugar extraordinariamente bueno para trabajar estrategias que te puedan servir para la vida. Perfecto, Joaquín. Seguimos con otra pregunta que ya se planteó en el Congreso Nacional de Santander que tuvo lugar en mayo. La Federación Catalana de Baloncesto ha incorporado de manera gratuita la licencia de psicólogo deportivo para poder estar en el banco de los partidos junto al resto del staff técnico. Y interesante la pregunta, ¿no? Te plantean si crees que desde las asociaciones de psicología deportiva se debe realizar acciones para poder incorporar esta figura en el resto de comunidades y federaciones. Totalmente de acuerdo. Para mí es algo que es uno de los debes que tenemos desde las asociaciones. Los que tenemos responsabilidad en las asociaciones de psicología del deporte debemos unirnos y juntos hablar con las diferentes federaciones de los diferentes países, en este caso en España, hablar con las federaciones autonómicas y con las nacionales, para que exista la ficha de este profesional. Ese es el primer paso, que se pueda sentar en banquillo, de cualquier modalidad. En el Mundial, que yo sepa, fue la primera vez que se pudo sentar un psicólogo del deporte al lado de un entrenador. Hasta ese momento no había la ficha. En los mundiales se está haciendo. En el Mundial de Clubes, un profesional de la psicología del deporte que trabaja conmigo, que es mexicano, se sentó en el Mundial de Clubes. Estábamos en banquillo también. Es algo que a nivel de FIFA sí que se está dando algunos pasos. A nivel de otras modalidades, está el ejemplo de Cataluña, que yo creo que es un buen antecedente y que puede ser una punta de lanza para otras modalidades y desde luego a nivel nacional. Es lógico que haya una ficha de profesional de la psicología del deporte. Es lógico, completamente lógico. Y es muy, muy bueno poder estar en banquillo, porque ves las cosas de otra manera. Perfecto, Joaquín. Vamos a unir dos preguntas en una, ¿no? Por una parte, te plantean qué opinión o valoración te merece el coaching deportivo.
¿no? Y junto a ella hay un preparador físico que se está especializando en psicología deportiva que nos pregunta, quizás ya hemos aclarado algo sobre ello, si podría actuar como psicólogo deportivo o haciendo esa función para un equipo o deportista. Bien, espero haber entendido bien la segunda. La primera, coaching deportivo. Yo el coaching deportivo lo veo como una herramienta que funciona realmente bien. Ojo con lo que estoy diciendo. Una herramienta de trabajo que funciona muy bien cuando, como todas las herramientas, se aplica bien. Si se aplica bien, funciona bien. Si se aplica mal, no funciona nada bien. Incluso puede crear bastantes estropicios, como hemos visto y en muchos casos que vinieron rebotados a nuestra empresa. En ese sentido, el coaching, buena herramienta que tiene pros y contras para los psicólogos del deporte. El psicólogo del deporte tiene la dificultad de que el coaching como herramienta te obliga a la neutralidad, a ser neutral cuando estás haciendo preguntas, a no hacer juicios de valor, y esto es complicado a veces para algunos psicólogos porque están acostumbrados a trabajar desde juicios de valor para asociar diferentes aspectos que ayudan a rendir, pero también ayuda a la parte de crecimiento del deportista desde esa técnica, desde esa herramienta, porque le haces pensar, reflexionar y que sea él mismo el que descubra desde esa neutralidad. Los que no son psicólogos del deporte y son coach. Aquí ya entramos en un terreno que es fanganoso completamente, es un tema súper delicado que lleva muchos años con problemas, sobre todo yo lo llamé el desencuentro que existe entre la psicología y el coaching. Y es lógico, porque hay muchos coaches que han hecho cursos, a veces de 5 horas, a veces de 10 horas, a veces de 30 horas, que se autodenominan coach y con eso piensan que pueden hacer de todo. Y esto no es así, porque al hacer eso, muchas veces se meten incluso en el aspecto de la psicología. Y dices tú, ¿pero qué está haciendo esta persona que no tiene ni idea de psicología intentando hacer psicología? Y eso se llama intrusismo profesional con mayúsculas, en toda regla. Por eso hay que tener mucho cuidado. El tema del coaching, ha habido en los últimos años diferentes escuelas que se han creado, pero son escuelas privadas, no hay una escuela que pueda tener el soporte de regularizar completamente el coaching, y entonces se convierte en una herramienta como hay otras, como hay pues la PNL, como cualquier otra, que si la utilizas bien, funciona bien, y eso yo soy el primero en decirlo, pero hay que tener mucho cuidado cómo se utiliza y por quién la utiliza. Y con respecto a la segunda, que creo que la entendí bien, es si es preparador físico y psicólogo al mismo tiempo. ¿Puede ser? Es preparador físico y se ha especializado en psicología del deporte. Y nos pregunta si podría ejercer como psicólogo de ese equipo o deportista. Gracias. No. Para ser psicólogo del deporte lo dice la palabra, tienes que ser psicólogo primero. Preparador físico que se especializa en psicología es un preparador físico que, como decíamos anteriormente, o un entrenador que se especializa en psicología, que tiene muchos más recursos psicológicos para aplicar. Es decir, debería ser el preparador físico del equipo utilizando la psicología, lógicamente, y siendo un buen asesor del entrenador también en este aspecto. Pero esto no resta de que haya otro profesional que sea el psicólogo del deporte que esté trabajando con ellos, y debería tener una gran colaboración con ese preparador físico. Para mí un preparador físico top es aquel que utiliza muchísima psicología, pero muchísima psicología. Por eso soy partidario de que un entrenador se especialice en psicología. Nosotros hemos tenido entrenadores de máximo nivel que se han especializado, o a preparadores físicos. ¿Con qué finalidad? No pueden decir soy psicólogo. No, es que no es psicólogo. Puede decir soy preparador físico que me he especializado en psicología y veo la realidad del día a día deportiva de una manera diferente, con una óptica diferente, porque tengo el conocimiento para verlo así. Pero ojo, no soy psicólogo. Eso es importante en la denominación. Muy bien, si te parece, te trasladamos ya la última pregunta, que estamos ya rondando la hora de... Estaba José Carlos Jaénes, que igual quiere comentar algo o quiere escribir algo. He leído por ahí. Sí, nos ha aportado en el chat que le gustaría participar con el tema de los quads y preparadores físicos. No, yo creo que... Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Joaquín. Yo creo que Joaquín lo he puesto justo antes de que él terminara. Yo absolutamente no. Si no eres psicólogo, no puedes hacer intervención. Lo siento mucho, lo mismo que nosotros no podemos hacer otras cosas. Y en el tema del coaching tampoco voy a insistir, pero lo que yo veo
durante 16 años en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte y lo que veo en las federaciones con las que trabajo, a mí me causa pavor. No malestar, pavor. No sé si hay alguno bueno que sepas, pero a mí me parece que cada uno, una de las cosas que está más clara es que cada uno tenemos una formación, una función y, como ha repetido Joaquín, es la integración del trabajo y el trabajo en equipo. Aquí no tenemos por qué estar invadiendo competencias de uno a otro. Yo creo, Joaquín, que sí que tendríamos que haber empezado, que ya no vale la pena, haber definido bien qué es la salud mental. Yo tengo ahora mismo 25 estudiantes norteamericanos que acaban de hacer su final paper en salud mental y creo que hay cosas que hoy día, como bien has dicho, está de moda porque ha saltado la moda, pero que hay que diferenciar muy bien cosas que son de estado, es decir, que son inherentes a la propia respuesta de estrés del deporte y que no afectan directamente a lo que llamamos la salud mental a medio o largo plazo. Y luego un factor que sí que me gustaría insistir, porque ha salido, yo he dedicado los últimos 2 años y pico a la investigación del impacto de la COVID en el deporte y he publicado mucho. Y puedo decir con todo el orgullo para todos los que estamos aquí que la actividad física y el deporte ha sido un factor protector durante la COVID. Que el contacto directo de los entrenadores con los deportistas que estaban en casa y les han hecho un seguimiento también ha sido un factor eficaz y factor protector igualmente. Y luego que se han dado patrones distintos, ya que hablamos de salud mental, en la COVID, patrones distintos de respuesta en mujeres y en hombres. Por lo tanto, eso nos lleva a que las intervenciones en crisis debe tener en cuenta también las diferencias de género. Nada más. Y, por supuesto, dar las gracias y la enhorabuena por la iniciativa, ¿no? Que me parece fundamental. Me alegro de verte, Joaquín y Unai, y a ti, Aitor. José Carlos. Muchas gracias. Bueno, Aitor, ¿tenemos alguna otra pregunta? Si no, vamos a ir cerrando. Pues si te parece, dado que estamos hablando de salud mental y Joaquín ha hablado de la importancia del papel de los entrenadores, ¿no?, en esta prevención y en este cuidado de la salud mental de los deportistas, le podríamos plantear una última pregunta, ¿no? ¿Cómo gestionarías, Joaquín, tu trabajo con un entrenador que ves que tiene malas formas hacia los jugadores y que ello puede influir en su salud mental? Muy bien. Pues primero, paciencia, porque los entrenadores que tienen esa forma de comunicarse con sus deportistas suelen tener un perfil bastante autoritario, pues, y suelen ser bastante unidireccionales, de trasladar bastantes mensajes en una sola dirección. ¿Por qué digo paciencia? Porque son entrenadores que, como personas, ojo, detrás de ese entrenador hay una persona, como persona hay que encontrarle la tecla que tocar para que pueda ir mejorando sus capacidades de comunicación. Yo trabajaría siempre desde ir informándole poco a poco y siempre en positivo de los aspectos que está ayudando a los deportistas. Y a partir de esos aspectos, que siempre hay alguno, aunque parezca que no, que esté ayudando a los deportistas, decirle, tal vez podríamos mejorar con este deportista en concreto, que es muy especial, esto, con este que le gusta mucho esto, esto otro. Darle ideas, darle pautas que le sirviesen para que esa comunicación fuera mucho más persuasiva y positiva, que les llegase mucho más, que les impactara mucho más. Y a partir de ahí ir cambiando y que, lógicamente, cuando es alguien que está causando salud mental, en vez de crucificarlo, lo hace por algo, lo hace porque ha aprendido a hacerlo así, porque cree que así le funciona, porque cree que de esta manera tiene autoridad y poder, posiblemente. Y yo siempre me pongo en esa tesitura de ayudémosle a que hay otro camino que le puede venir incluso mucho mejor que este que está utilizando. Pero si no lo conoce o no lo ha descubierto y tú no se lo enseñas, difícilmente va a poder cambiar ese entrenador. Nuestra obligación ahí, desde la paciencia y desde la calma y de forma natural, ir mostrándole ese camino. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Pues si os parece bien, vamos a ir cerrando. Yo me quedo con un mensaje y es que creo que tenemos que trabajar este tema y este problema de manera proactiva, no solo reactiva, ¿no? Cuando tenemos problemas, cuando un deportista tiene algún problema, buscar
un experto, un especialista en la psicología del deporte o la psicología clínica, sino que creo, ¿no? Como has lanzado ese mensaje, Joaquín, tenemos que trabajar a nivel preventivo, a nivel de educación. Y pongo otra vez un poco ese paralelismo, ¿no? La preparación física hoy en día no se trabaja solo de manera reactiva, o los fisios sanitarios no trabajan de manera reactiva. Hoy en día se hacen grandísimos trabajos preventivos de lesiones físicas. Creo en ese sentido que tenemos que incorporar la psicología del deporte a nuestras federaciones, clubes, equipos, deportistas y trabajar a nivel preventivo. Muchas gracias, Joaquín. Ha sido un auténtico placer. Igualmente, Unai. Igualmente, para mí sí que es un placer compartir esta hora con vosotros. Por muchos años, ya son 36, a por otros 36 por lo menos, y que se convierta en una de las grandes asociaciones de psicología del deporte que tenemos en este país y a nivel también internacional. Gracias, Joaquín. Gracias a todos vosotros, gracias por la participación. Hemos grabado la sesión y os mandaremos la grabación de la sesión para que podáis revisar o reenviar a vuestro entorno deportivo. Muchas gracias a todos. Gracias, Unai. Un abrazo, tocayo. Gracias, Joaquín. Un abrazo, Unai. Gracias.